Capítulo primero. El aspirante o la semilla que germina en el corazón. Parte 1. El Valle de las Rosas. Corría el año 1916. Como todos los días, el viejo Rayo conducía su carro por el mismo camino hasta las puertas de la ciudad. Era típico verlo con su alto calpac, el gorro nacional de los búlgaros, así como con sus clásicos paturi, la negra bombacha de colorida guarda en sus flancos, y la faja roja de largos flecos trenzados ciñendo su cintura. Iba a veces luciéndose de pie, con una mano apoyada en un adral y con la otra empuñando su látigo de larga tralla, el que gustaba hacer restallar en el aire sin que nunca alcanzara el lomo de Belcho, su robusto caballo blanco. No necesitaba tomar las riendas. Éstas descansaban atadas livianamente a la base del aro delantero. El animal conocía muy bien el camino, el único que había recorrido hasta entonces. Cuando el viejo le gritaba roncamente «¡Tzo!», el caballo comenzaba su calmosa marcha, y cuando le decía suavemente «¡Tse!», la detenía. Rayo conocía el don de la palabra y el alto valor del cariño. Estos viajes diarios de Rayo no eran, sin embargo, una rutina molesta para él. Por el contrario, le agradaba su tarea. Además, la consideraba algo así como un deber social, no carente de altruismo, porque el trabajo no sólo consistía en llevar hasta la ciudad los productos de su chacra y los pétalos de rosas del valle de Casanlac hasta la destilería, que los iba a convertir en el precioso aceite esencial, sino también en transportar a un grupo de 5 jovenzuelos que cursaban sus estudios secundarios en el colegio de la ciudad. Así, cada día, Rayo dejaba su lecho cuando aún no había amanecido, y una vez ordenados los bultos en su amplia telega de 4 ruedas, emprendía la marcha, haciendo un alto frente a las casas de los estudiantes, quienes, al verlo llegar, corrían a su encuentro, siempre alborozados y bulliciosos, ocupando como podían el poco espacio que quedaba libre en tan precario transporte. Emil y Georgie solían sentarse en el asiento que no usaba el conductor, dejando un pequeño espacio para Dina, la hija del pope Vladimir, que subía en la última etapa del camino. Andrei y Rumen preferían viajar en los pescantes o en la estribera posterior del carro. Los jóvenes también debían levantarse muy temprano. Sabían que aunque el camino que debían recorrer no era muy largo, Rayo parecía serlo interminable. No era posible que omitiera sus comentarios sobre la guerra con Vlado, el viejo pastor, que lo esperaba diariamente sentado sobre una piedra junto al camino, ni con el pope Vladimir, quien, al salir de la iglesia para despedir a su hija, gustaba recordarle a Rayo las bondades del Señor. Para los muchachos, estos encuentros eran divertidos. Luego, en los recreos del colegio, imitarían, con gravedad exagerada, las ampulosas sentencias de los ancianos, provocando en sus compañeros estrepitosas carcajadas. Pero esta vez, cosa rara, la guerra y la religión perdieron su importancia. Ni el número de los caídos en el campo de batalla, ni las graves amenazas del apocalipsis para los impíos, fueron tan fundamentales como la llegada de Peter Danov a Casanlac. «Es un sabio», decía Vlado. «Es un hereje», afirmaba Vladimir. «Veamos», dijo Rayo al pastor, «¿por qué dices que ese señor es un sabio?» «Porque me enseñó cómo herrar a mis bueyes». Los muchachos no pudieron contener la risa, pero Vlado no se inmutó. Con el mismo tono serio, comentó cómo había conocido a quien, según él, era capaz de resolver cualquier problema, y lo dijo así, con la mayor simpleza y, a la vez,
con la mayor sinceridad. Ayer, mientras pacía el ganado por la pradera, me eché a dormir un rato a la sombra de un roble y tuve un sueño. En él trataba de herrar a mi buey, así como lo hago siempre, atándole una pata y tirando de la soga para que caiga de costado, y me preguntaba al mismo tiempo por qué debía hacerlo así, puesto que el buey sufría su caída. De golpe se me apareció un hombre de pie junto a mí. Su figura era imponente y sus ojos tenían un mirar extraño, y le pregunté: ¿sabe usted qué debo hacer para que no sufra mi ganado cuando quiero herrarlo? Y con voz paternal me explicó que pasara mi mano suavemente por el lomo del ganado, desde la cruz al maslo, y le pidiera con buenas palabras que se eche al suelo para ponerle nuevo calzado. Y luego desperté. Vaya, qué tontería, dijo Emil, con esa altanería muy común en los jovenzuelos. ¿Qué tiene que ver todo esto con ese señor Danov? Ya verás, muchacho, ya verás. No vayas tan deprisa, respondió Vlado con humildad. Sucedió que al atardecer, yendo para la ciudad, me topé con un grupo de gente muy singular. Eran hombres y mujeres que vestían de blanco, escuchando a un señor que les hablaba como si estuviera explicándoles algo que no alcancé a entender. Será un profesor, pensé, y cuando pude mirarlo bien de cerca, lo reconocí. Era el mismo hombre de mi sueño, y su voz también era la misma, lo recuerdo bien. Rayo y los estudiantes se miraron sorprendidos. Giorgi instó a Vlado para que continuara su relato, por lo que el anciano animado continuó. Seguí al grupo sin que nadie me preguntara por qué lo hacía, hasta que salieron por el otro extremo de la ciudad, junto al río Tundia. Allí alcancé a ver, junto a la ribera, un campamento con varias carpas y a mucha gente que iba y venía, acomodando piedras en un gran círculo. Iba a volverme, cuando el hombre que vi en sueños me miró. Habló por lo bajo con una mujer, quien se me acercó diciendo que el maestro me invitaba para que participara de la reunión. ¿Y qué más quería yo? Por supuesto, me quedé. ¿Y qué pasó?, preguntaron todos a un tiempo, francamente intrigados. Me senté en una piedra, así como lo hacían los demás, y esperé. Ese señor, a quien llamaban maestro, y que no era otro que Peter Danov, permaneció de pie en el centro del círculo y habló mucho sobre el amor a Dios y el amor entre los hombres. Vlado se sentía muy emocionado, casi no podía contener las lágrimas, y haciendo un esfuerzo, con voz entrecortada, continuó. En un momento de su discurso, me miró como me mira un hijo cuando hay que darle un consejo, y dijo que hay que amar también a los animales. Sin poder contenerse, Vlado se echó a llorar. Rayo y los muchachos trataron de calmarlo. ¿Por qué tienes que llorar, Vlado?, le preguntaban. Y éste respondió entre sollozos: porque esta mañana, cuando fui a la cuadra para herrar a mi buey más querido, le hablé como a un amigo y pasé mi mano por la testus y recorrí su lomo diciéndole que se acostara para ponerle nuevos zapatos. Y, créanme lo que les digo, el buey se arrodilló, se puso de costado y así pude herrarlo sin causarle daño. Nadie dudó de estas palabras. Rayo y los estudiantes se despidieron de Vlado, quien permaneció sentado en su piedra, pensativo, mientras un rebaño de dóciles ovejas pastoreaba a su alrededor. Después de un corto trecho, el caballo de Rayo se detuvo frente a la iglesia. Dina y Vladimir salieron al encuentro de sus amigos, pero, esta vez, el rostro del pope denotaba preocupación. En lugar del ceremonioso saludo de costumbre, preguntó sin rodeos: ¿han ido ustedes a escuchar al hereje? Rayo, imaginando de quién se trataba,
respondió negativamente y le hizo al Pope una pregunta semejante a la que le hiciera al pastor. Veamos, padrecito, ¿por qué dice usted que ese señor es un hereje? Pues porque me han dicho que tanto él como sus seguidores adoran al sol cuando alborea. Son unos idólatras, unos paganos. Esto es herejía, gritaba el Pope con gran indignación. Dina trataba de serenarlo, aunque en vez de lograrlo parecía exasperarlo aún más con sus palabras. Padre, cálmese. Dicen que mañana, cuando salga el sol, los que visten de blanco harán una ceremonia. Podríamos ir todos, así usted aprovecha para darles un sermón bien dado, así como usted sabe darlos. ¿Cómo? ¿Quieres que me enfrente con el mismo demonio? Gritó el Pope fuera de sí. Los muchachos se miraron con una sonrisa de picardía. ¿Le contamos la experiencia de Vlado?, dijo Andrei a Rumen, ansioso de irritar aún más a Vladimir. Pero Rumen, ni lerdo ni perezoso, en vez de responder a su compañero, se dirigió directamente al Pope y, recalcando bien las palabras, contó cuanto le había sucedido al anciano pastor. ¿No les decía yo? Pobre Vlado, pobrecito, lo han embrujado, decía Vladimir, tomándose la cabeza con las dos manos. Pero, padrecito, dijo Rayo, ¿no dijo Jesucristo que por los frutos se conoce el buen árbol? Miremos, pues, los frutos. Vlado logró herrar a su buey sin que éste sufriera. ¿Le parece poco logro? Yo, que amo tanto a mi Belcho, veo esto con gran regocijo. Además, el hombre de blanco dijo que hay que amar a Dios y que los hombres deben amarse entre sí. ¿No es esto también lo que dijo Jesucristo? ¿Cómo se puede ser un hereje y amar a Dios al mismo tiempo? El argumento de Rayo no convenció demasiado al Pope, quien desconfiaba de todo cuanto no se aviniera a sus propias pautas sobre religión. Sin embargo, tuvo que aceptarlo. Sí, está bien, pero ¿qué es eso de adorar al sol? Mañana iremos para averiguarlo, dijo Emil resueltamente, como si pensara por todo el grupo. Vladimir iba a seguir argumentando, y en eso se escuchó a lo lejos la primera campanada del colegio llamando al alumnado. Vamos, Rayo, nos amonestarán, es tarde ya. Vamos, dijeron a coro los estudiantes. Ea, todos al carro, tzo, tzo, vamos, Belcho, muévete más rápido, no seas tan cachazudo, tzo. La pesada telega tomó el camino del colegio. El Pope se quedó mirando a sus amigos que se alejaban por la angosta carretera bordeada de alta alameda. Con una mano saludaba y con la otra se rascaba su luenga barba, mientras seguía preguntándose: ¿qué será eso de adorar al sol?